Hola amigos, miren qué interesante es el desafío número 147. Tenemos por aquí un triángulo que simplemente nos da las medidas de los lados y nos pide encontrar la altura. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Pues vamos a trazar por aquí una línea hasta la base y esta de aquí vendría a ser la altura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para solucionar este ejercicio? Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Tenemos que utilizar pues el teorema de Herón. Entonces el teorema, vamos a anotarlo por aquí, teorema de Herón. Muy bien, entonces la tilde por acá, ¿no? De Herón. Entonces, ¿cuál es la fórmula del teorema de Herón? Bueno, pues con la fórmula del teorema de Herón podemos sacar el área del triángulo. Entonces la fórmula es área igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Del semiperímetro. Entonces lo vamos a simbolizar con S. Multiplicado por el semiperímetro menos el lado A, multiplicado por el semiperímetro menos el lado B, y multiplicado por el semiperímetro menos el lado C. ¿Y cuál es el semiperímetro? Bueno, por aquí vamos a anotarlo. El semiperímetro es igual al perímetro dividido para 2. ¿Y cómo calculamos el perímetro? Pues sumando todos los lados, ¿no? A este lado lo vamos a llamar lado A. A este lado de aquí lo vamos a llamar lado B. Y a este lado de aquí lo vamos a llamar lado C. Muy bien, entonces el semiperímetro es A más B más C. Y todo esto entre 2. Es decir, el perímetro dividido para 2. Vamos a calcularlo. Tenemos el lado A que es 12. Más el lado B que es 10. Y más el lado C que es 4. No vamos a poner las unidades, al final ponemos las unidades, ¿no? Y esto dividido para 2. Entonces, ¿cuánto es el semiperímetro? Vamos a ver, tenemos 10 más 12, serían 22, más 4, 26, dividido entre 2. 26 dividido entre 2, pues esto es igual a 13. Muy bien, el semiperímetro son 13 metros. Ahora sí vamos a aplicar el teorema de Herón. Y lo vamos a aplicar por aquí, que decimos que el área es igual a la raíz cuadrada, y vamos a anotar por aquí el semiperímetro, ¿no? El semiperímetro habíamos dicho que es 13 metros, lo anotamos por aquí, 13 metros multiplicado por otra vez el semiperímetro menos el lado A. Entonces nos queda 13 metros menos el lado A, que son 12 metros. 12 metros, muy bien. Y luego tenemos el semiperímetro menos el lado B, multiplicado entonces por el semiperímetro, que es 13 metros, menos el lado B, que son 10 metros. Y multiplicado otra vez por el semiperímetro menos el lado C. Semiperímetro son 13 metros, menos el lado C, que son 4 metros. Perfecto. Y esto de aquí pues llega hasta acá, la raíz llega hasta acá. Tenemos entonces tenemos el área que va a ser igual a que, vamos a poner por aquí la raíz, tenemos 13 metros, aquí tenemos 13 metros menos 12 metros, pues esto es 1 metro, aquí tenemos 13 metros menos 10 metros, eso es 3 metros, y aquí tenemos 13 metros menos 4 metros, que eso es 9 metros. Perfecto. Y fíjense que nosotros tenemos metros, metros, metros y metros. Esto multiplicado me da metros a la cuarta. Y una vez que se saca la raíz me queda metros cuadrados. Entonces podemos borrar las unidades porque ya hemos visto que estamos bien con las unidades. Entonces vamos a borrar las unidades y nos vamos a quedar solo con los números. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 13 por 1 y por 3 y multiplicado por 9. Entonces tenemos que el área va a ser igual. Fíjense, este 9 podemos sacarlo de la raíz cuadrada como un 3. Porque pues la raíz cuadrada de 9 es 3. Y como todo se está multiplicando, podemos hacer esto. Entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. Y ahora nos queda dentro de la raíz 13 multiplicado por 3. Entonces esto me da 39, ¿no? Me da 39 y esta sería el área de mi triángulo. Ahora nosotros podemos dejar esto escrito así, o podemos calcular también la raíz cuadrada de 39 como lo hicimos en otro video que voy a dejar por aquí si es que quieres visitar.
Recuerden pues que para obtener la raíz cuadrada de un número que no es raíz cuadrada exacta, se necesita la raíz cuadrada exacta del anterior número, es decir, de la raíz cuadrada de 36. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 36, que es 6. Ponemos ese 6 aquí, pero hay que sumarle algo, porque la raíz cuadrada de 36 es 6. La raíz cuadrada de 39 debe ser 6 más algo. Eso va a ser una fracción. En el numerador va a ir la diferencia de estos dos números. 39 menos 36 es 3. Y en el denominador va a ir el doble de este número que tengamos aquí. 6 por 2 es 12. Muy bien, aquí vamos a simplificar. La tercera es 1, la tercera es 4. Y ya tenemos la raíz cuadrada de 39. Fíjense. Un cuarto, esto que tenemos aquí en decimales es 0,25, ¿no? Entonces, si tengo 6 más 0,25 es 6,25. Esto va a ser la raíz cuadrada de 39. Entonces tenemos que multiplicar 6,25 por 3. Entonces me queda A igual a 6,25 o 3 por 6,25 para que se entienda mejor. Este 3 multiplicado por lo que vale la raíz, que es 6,25. Entonces tenemos que el área va a ser igual. Fíjense, si multiplicamos 3 veces 25 me da 75. Si multiplicamos 6 por 3 me da 18. Entonces esto de aquí es 18,75. Tenemos la multiplicación de esto por esto, que me da 18,75 metros cuadrados, porque esto es el área. Fantástico, hemos encontrado el área. Pero no es lo que necesitamos. ¿Qué era lo que necesitamos? Necesitamos la altura. Pero una vez ya teniendo esto de aquí, fíjense que esto es igual a esto de aquí. Tómenlo muy en cuenta. Ahora podemos decir que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Y vamos a despejar pues la altura. La altura entonces es igual a A multiplicado por 2, es decir 2A. Fíjense, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Y queda multiplicando por la A, 2A. Y esta B que está multiplicando por la H pasa a dividir. Entonces me queda sobre B. Muy bien, he despejado ya la altura. Entonces simplemente tenemos que reemplazar datos. Ahora fíjense, no voy a utilizar esto de aquí, sino que voy a utilizar esta de acá arriba. 3 multiplicado por raíz cuadrada de 39. Esto es lo mismo que esto, pero me conviene más utilizar este de aquí y ya van a ver por qué. Entonces fíjense, la altura va a ser igual a 2 multiplicado por A, que A vale 3 por raíz cuadrada de 39. Sobre B. ¿Pero qué es B? B es la base, ¿no? La base del triángulo, que viene a ser esta parte de aquí. No es esta B, sino la base del triángulo. La base del triángulo son 12 metros. Entonces aquí me queda 12. Y fíjense, aquí yo puedo ir simplificando. La mitad de 12 es 6. La mitad de 2 es 1. La tercera de 6 es 2. Y la tercera de 3 es 1. ¿Qué me quedó? Me quedó la raíz cuadrada de 39 sobre 2. Igual. ¿Y cuánto era la raíz cuadrada de 39? Era 6,25. Entonces 6,25 dividido entre 2. Recuerden pues que esta raíz cuadrada es una aproximación. Aquí tuve que haber puesto unas líneas así, no un igual, ¿no? Aquí sí igual, aquí una aproximación. Pero siempre esta aproximación, la mayoría de veces, pues el primer decimal es el correcto, es decir, 6,2 sí es. Y el siguiente pues serían las centésimas. Suele fallar, pero por 2 centésimas, máximo 3 centésimas. Pero no falla con tanto. Entonces la primera, o sea el primer decimal sí es confiable. Entonces por aquí, ¿qué nos queda? Nos queda 6,25 entre 2. Y eso nos da pues 3,12. 3,12 metros. Esta va a ser la altura. Fantástico, hemos encontrado ya la solución para nuestro ejercicio. 3,12 metros. Impresionante. Y por aquí vamos a poner, pues vamos a cambiar esto, porque habíamos dicho que es una aproximación. Entonces vamos a poner una aproximación de esta forma. Si es que quieras, pues puedes utilizar tu calculadora. En este caso lo estamos haciendo sin calculadora. Y nos da esto, que pues siempre da una aproximación del primer decimal. Entonces podemos decir que esto es aproximadamente 3,12. Muy bien, hemos encontrado la altura.
Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.